Bien, anteriormente ya habíamos comentado sobre las canciones más genéricas, por así decirlo, dentro de la categoría del dubstep. Yo ya les había mencionado donde yo tenía aquí una especie de colección de el mejor dubstep que yo consideraba el mejor dubstep en aquellos años. Obviamente pues ya removí todas aquellas canciones que no consideraba tan buenas en sí. Y este que tenemos aquí pues son puras joyitas realmente, la verdad. Estamos en la carpeta de 2011 a 2003. Aunque a pesar de que aquí hay algunos temas que son un poco más viejos, creo que me atrevería a decir que son alguno que otro también del 2009-2010. O sea, tenemos dubs que no fue tan popular y si se fijan no hay casi ninguna canción aquí de Skrillex. O sea, es puro dubstep original y bueno de aquel en su mayoría. Todo esto es pura calidad, la verdad. Aquí por ejemplo tenía una canción de tipo Nightcore donde pues obviamente nomás le aumentaban el chip, la agudeza de los sonidos. Y ya pueden darse cuenta que obviamente sí es una canción un tanto pues genérica dentro del momento, o sea, no tiene nada interesante. Pero aquí vamos a estar escuchando algunas canciones que realmente para mí sí son una joyita y que no creo que hayan envejecido tan mal. Por ejemplo, algunas canciones de Arcasia me gustaba muchísimo en su tiempo, creo que fue de los primeros productores con los cuales empecé a escuchar dubstep de igual manera. Obviamente, exceptuando Skrillex, que es el con el que empezaron obviamente muchos. O sea, escuchen esa clase de sinfonía en el cual pues no se escucha tan genérico, se escucha variante conforme cada pasa. O sea, aquí teníamos realmente dubstep que quería tratar de innovar en su momento y que le salió muy bien hasta el día de hoy. Pienso que sigue siendo bastante escuchable. No se repite el mismo sonido una y otra vez, como siempre, como la mayoría de las canciones que hemos tenido actualmente del dubstep. Arcasia, por ejemplo, me gustaban mucho los intros que tenía la mayoría de sus canciones. Escuchen. Desconozco si realmente esta sinfonía es totalmente original o fue realmente creada por él mismo, pero me gusta mucho la implementación en su momento, obviamente, de cómo mezclaban música un tanto más tranquila e instrumental con sonidos un poco más agresivos y un poco más ruidosos como el dubstep. Por ejemplo, llegamos ahora a la parte del drop. Se escucha así, tranquilo, pero tampoco se escucha tan genérico como otras canciones que se escuchan actualmente. O sea, esto es dubstep 100% tradicional y... quieren escuchar algo bueno, tranquilo y que sea parte del dubstep, creo que tal vez Arcasia sería la mejor manera como para estar empezando. Desconozco actualmente cuál es la situación de este productor actualmente, pero definitivamente en los años 2011-2012 fue uno de mis favoritos. Hacía obras maestras y de hecho creo que lo tengo en un top en mi primer top de este canal hace ya casi 12 años de dubstep. Sobre muchas canciones que me gustaban de este producto. Esta canción realmente tenía ritmo, no parecía nada dubstep en general y de hecho creo que se le separa mucho de la categoría en sí del dubstep. Por ejemplo, escuchen, yo lo catalogaría más un poco como bass, porque esto estarlo escuchando con un sistema de audio con bajos bastante pronunciados. O sea, es una joya la verdad esta canción. Esta canción es obviamente también ya viejísima, creo que ya tiene poco más de 12, 14 años más o menos. O sea, pero realmente pasó pena ni gloria por muchas. Actualmente también de igual manera. El productor también descubrió que es la única canción que tengo sobre, pero esta canción es definitivamente muy buena. Comienza con este sonido un poco rítmico y un tanto repetitivo, pero al momento del segundo acto ya se empieza a hacer un poco más melódico y empieza a implementar un poco voces por ahí. O sea, no es 100% pura música y melodía. Se añade también de igual manera voces y sampleos de algunos otros sonidos. Esta canción definitivamente también envejeció bastante bien a comparación. Team Ismac también fue muy popular en su momento. Me acuerdo que en su momento esta canción la utilizaban mucho en intros de YouTube, o sea, porque realmente empieza bastante bien. Sonaba innovador y llamativo dentro de ese momento, a pesar de que no estés utilizando música de Skrillex. Pero esto ya se separa un poco más del dubstep y esto ya empieza a ser un poco más glitch hop. Actualmente pienso que no es una de mis canciones favoritas, pero realmente le doy el mérito por algunas de las otras cuestiones que ya he estado mencionando anteriormente. Esto definitivamente era el Rhythm y The Arrow en su momento también de igual manera. Estamos hablando obviamente de un año bastante primordial, o sea 2011-2012. A pesar de que creo que el tiempo sí le tomó un poco factura a esta clase de drops, pues especialmente de Barron. Creo que Barron, no sé si es el productor que terminó falleciendo, no me acuerdo por qué cosa, pero en su momento, buena música en su momento. No digo que haya envejecido un poco bien porque puede tornarse un poco repetitiva conforme la te escucha y se me hace un poco larga a mi parecer. Esta canción que tengo
pues es una versión recortada. Pero esta clase de sonido pues se va a estar repitiendo a lo largo de la canción una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero podríamos decir que tiene un poco de paralelismo con lo que hace actualmente un poco Marauda hoy en día. Aunque Marauda sí se me hace un poco más innovador en lo que cabe todavía. Esta canción definitivamente es un clásico sí o sí dentro del underground del dubstep de aquellos años del 2011-2012. Pasó obviamente también sin pena ni gloria. Creo que es la mejor canción de este productor de Popper Villan. Y escuchen especialmente cómo es que empieza esta canción. O sea, yo lo vi en un edit de dubstep, o sea, una presentación de un evento de dubstep del 2011 más o menos. Y con esta canción definitivamente le hace justicia a lo que era el dubstep en aquellos años. O sea, lento, ondeante y juega con esa clase de sonidos de bass que va de arriba hacia abajo. Al principio comienza así y luego ya después le empiezan a implementar un poco más de voces y sampleos dentro de esta canción. Obviamente por la clase de drop sí se nota que realmente este es un dubstep bastante primitivo para lo que estemos acostumbrados a escuchar hoy en día. Pero definitivamente yo recomiendo este tema, es una de las joyitas de aquellos años del dubstep, que definitivamente es muy buena canción. Ahora, escuchen esta siguiente canción que está muy bien como para testear unas bocinas con bajos bastante pronunciados. Aquellos bajos que realmente retumbaban los cristales de los carros. O que aquellos que tenían un equipo de sonido bastante poderoso que lo malgastaban con música grupera de aquella entonces, vaya. Qué malos recuerdos. Ahora escuchen esto. También de igual manera este productor no tiene mucha historia de por medio. Creo que es la única canción que he escuchado igual de este productor. Pero definitivamente esta es una muy buena canción que a la larga creo que también peca un poco de ser repetitiva, porque este sonido se repite una y otra vez. Ahora, una de las canciones más interesantes de Eliminate por los cuales yo lo conocí especialmente. Muchos lo conocieron por aquellos años de 2015-2014. Yo lo conocí en 2013 más o menos con esta clase de canciones que se empezaban a hacer un poco más diferentes de lo normal. O sea, comenzamos bien con mucho ritmo. O sea, escuchas esto y no parecería que es dubstep en general. O sea, y no es en sí dubstep tal cual. Este es un tanto subgénero del drumstep que se empezaba a hacer un poco más popular en aquellos años también, de igual manera en el 2013. Y aquí suena un poco más como trap. Me gustaba mucho que implementaran bastantes otros subgéneros electrónicos dentro de la categoría del dubstep, porque le añadían mucho ritmo y variación a las canciones y no se escuchaba que sonaran tan repetitivas. Una joyita también de igual manera muy bien recomendada. Creo que es de las mejores canciones de Eliminate en general, de todas las que ha hecho actualmente también de igual manera. La pondría sí o sí en un top 3 de las mejores canciones favoritas, o sea, especialmente sobre este producto. Otra joyita más olvidada dentro de aquellos años del primitivo dubstep, Kill the Noise parte 2. Kill the Noise pues ya sí es un productor bastante conocido en sí, o sea, lo tendremos dentro de la categoría tanto como de Skrillex, de Zomboy, de Danzig, Excision y entre otros productores más del momento. Y me gustaba mucho los drops que tenía cuando recién estaba en su punto máximo del debo decir que actualmente y ya después como más o menos del 2016 perdió para mí totalmente la gracia, porque perdió eso que lo caracterizaba mucho dentro del género. O sea, escuchen esa clase de sinfonía mezclada con el drop. Es un balance perfecto. Te genera una atmósfera de misticismo, de extrañeza, de rareza, no sé por qué, o sea... Este tema definitivamente creo que lo pondrían tema God de los mejores temas sí o sí del dubstep en general. Me atrevería a decir que mucho mejor que de muchas de las canciones que tiene Skrillex. 100% recomendado este tema si aún no lo han escuchado y les gusta mucho el dubstep. El tema de Booms Away y Prototype and Init. Estos dos productores, o sea, el tema original me gustaba, pero yo realmente los desconocí. Y realmente conocí al verdadero productor que se había estado dedicando a hacer el remix de esta canción, el cual es el productor Keswick. Definitivamente Keswick fue también uno de mis favoritos dentro del 2014-2013. Innovaba totalmente en el dubstep. Sus sonidos se diferenciaban bastante de otros productores en aquel momento que se escuchaban ya bastante genéricos y aburridos. Pero este solía ser tal, pero a la vez melódico a su propia forma de ser.
Este tema probablemente sea una demostración de ello, aunque principalmente la sinfonía principal de esta canción suena un poco más tranquila. Es aquí donde realmente se empieza a destacar, a conocer con estos drops. O sea, estar escuchando esto en los años 2014-2013 era bastante agresivo y brutal tal en ese momento. Todavía no existían estos subgéneros que conocemos hoy en día como Arrow, del dubstep y todos esos otros géneros mucho más brutales por el estilo. Y Keswick definitivamente era uno de mis productores favoritos en aquellos años. Probablemente una de las mejores canciones de Excision y Danzig. No soy muy fanático de Danzig, pero más o menos podríamos decir de Excision. Excision tiene canciones tanto buenas como malas y olvidables a mi parecer. O sea, tiene canciones sí muy buenas que pondría obviamente dentro del reconocimiento del género oficial de todo el dubstep. Pero en esta colaboración me gustó mucho porque representan realmente lo mejor del dubstep de antaño, o sea del 2009, con esta clase de drops. O sea, lento, tumbado, una clase de ritmo que definitivamente sí estaría acorde. O sea, esto es la definición de un dubstep clásico del 2010. Mucho antes de la llegada y la popularización que representó Skrillex en la industria musical. Tomen nota, esta canción se llama Boom, entre Excision y Feat Danzig. Xcore de igual manera era brutalísimo en su tiempo. Creo que era el productor número uno en su momento, o sea, de drops brutal. O sea, es más o menos el equivalente de Marauda de lo que es hoy en día el género de pero esto seguimos conservando que esto es simplemente un dubstep todavía. No entraban aquellas otras variaciones de los géneros del dubstep, o probablemente podría ser el padre del dubstep en general, o no sé, del Arrow, a pesar de que no se me hacen tan oscuras sus canciones. Un día pónganse a escuchar la mayoría de los temas de este productor, o sea, estoy hablando temas que tengan por lo menos 10 años de antigüedad, porque se me hacía como que estaba bastante adelantado a su época, y muchos de sus temas no eran tampoco bastante repetitivos, que es una cosa de los cual pecan muchos otros productores actualmente todavía. Así que definitivamente Xcore también hacía muy buenas canciones dentro de su época. Este remix de Diamond Pistol también de igual manera, 10 de 10. Creo que fue de los primeros en implementar esta clase de sonidos. Que por un momento, cuando recién estaban empezando con esta clase de canciones, todavía se escuchaban agradables e interesantes, pero con el pasar de los años empezaron a sobreexplotar mucho esta clase de drops. Después dejaron de llamarme un poco la atención, pero definitivamente los primeros temas con esta clase de drops aprecio 100%, así que de igual manera échenle un vistazo a esta clase de canciones. Les voy a decir una pequeña historia. Cuando empecé a escuchar música electrónica no empecé especialmente con música como dubstep. Yo empecé un poco más con el electro y complejo. Después me fue adentrando un poco a subgéneros y variaciones dentro de la electrónica, el cual estaba el primitivo dubstep de aquellos años del 2010-2011. Así es, soy un veterano obviamente de esto, de estar escuchando música electrónica en sí y bastante subgénero. Mi primera acercación dentro del género del dubstep sería especialmente con este tema, que es de Bassex llamado Castration. Este tema definitivamente, a mi parecer, lo tenía todo y lo sigo escuchando y le sigo teniendo bastante cariño. Se me hace bastante variado a pesar de que suene un poco repetitivo en la mayoría de las veces. No sé, la verdad, ahí podrán darme ustedes una opinión sobre este tema. Pero esta canción se me hacía bastante brutal, ruidosa en el buen sentido. No estoy hablando ruidosa de que simplemente hacer ruido nomás porque sí. O sea, tenía bastante ritmo para hacer un dubstep bastante alocado y desenfrenado, ya bastante antiguo, pero se me hacía muy interesante y sí o sí es uno de los temas con los cuales empecé a estar escuchando. Pues obviamente ya es un tema bastante viejísimo. Se los recomiendo, tal vez probablemente, simplemente se los recomiendo porque tiene una historia ya conmigo y fue creo que el primer tema que estuve escuchando dentro de este subgénero de lo que es el dubstep. Excilen, definitivamente. Yo he mencionado que es uno de mis productores favoritos. Actualmente ya no ha hecho mucho y creo que se ha estado estancando mucho en ciertos. Es algo cual no me gustaba bastante. Excilen me gustaba mucho porque era muy variado, pero realmente como empezó a estar destacando dentro de la música electrónica, fueron con dos subgéneros de la electrónica: el drum and bass y especialmente el dubstep más tranquilo y más, como por así decirlo, un poco espiritual. Es que es lo que me transmiten estas vibras con esta clase de canciones. Suenan melódicos, tranquilos, lentos, o sea, que es lo más interesante que caracteriza el dubstep.
Suenan bastante futuristas esta clase de canciones. Obviamente esta canción también es viejísima. Especialmente este tema se me hace bastante bueno, relajante. Escucharlo con audífonos te lleva definitivamente a otra dimensión. Fue una de las mejores experiencias que he tenido, estar escuchando música con esta clase de canciones. Un género, un estilo de dubstep bastante diferente e innovador en su momento cuando recién lo empecé a escuchar, y actualmente sigue escuchándose bastante bien. No suena tan repetitivo, suena bastante armonioso y tranquilo. 100% recomendado. Ahora ya he mencionado muchas veces que Zomboy no es uno de mis favoritos. Las razones ya las tienen de sobras, no lo quiero volver a mencionar una vez más. Pero pienso que probablemente sí es una de las canciones que me agradan en sí personalmente. Además, por de que no es 100% dubstep, o sea, hay alguien por ahí de por medio también cantando. Se me hace de cierta manera tranquila, melódica, lo cual me gustaba mucho en ese tiempo también. O sea, estoy hablando del Melodic Dubstep, y esa canción también ya tiene aproximadamente ya casi 12, 10 años más o menos. Pero de igual manera la sigo recomendando porque no es simplemente Zomboy siendo Zomboy. Ahora se viene otra canción más de Keswick, que pienso que también envejeció muy bien a comparación de los años que tiene, porque no suele encasillarse en obviamente ser bastante repetitivo y genérico. O sea, se destaca mucho dentro del mismo subgénero del dubstep y es bastante bueno y recomendable. Además de que no simplemente es pura melodía instrumental, o sea, tiene voces de por medio. En aquellos tiempos Messiaen hacía muchas colaboraciones con muchos productores de dubstep, y entre ellos tocó ahora una colaboración con este productor, pero pues llegó Keswick a mejorar un tanto este tema. Escuchen estos drops. Pam, 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 pam. Obviamente se especializaba no tanto en género del dubstep, era aquí cuando estaba implementándose un poco más el género del drumstep, pero es definitivamente un tema bastante a recomendar. De lo que más me gustaba el drumstep es que en ciertas partes podía ser algo lento, pero bien podría tener un subidón de ritmo y podría ser un poco más ágil y tomar lo mejor del dubstep y del drumstep de aquellas épocas. Como extraño las canciones de Destroyed, que era una banda especializada de dubstep bastante experimental en aquellos años del 2012, en donde la conformaba Dominik, Excision y Space Lasers. Space Lasers en ese momento todavía no tenía un reconocimiento como ahora. O sea, sabía que era de los tres, sabía que era el mejor, pero no tenía mucho historial de música, o sea, no tenía muchos temas en sí, tenía muy pocos, la verdad. No fue hasta años casi más o menos recientes donde se empezó a desenvolver y a sacar un poco más de cosa, que pienso que le tomó un poco de factura de igual manera, pero bueno. La banda de Destroy sacaba muy buenas canciones, la verdad es que se me hacía como que bien revolucionado un poco la mayoría de lo que es escuchar dubstep en aquellos años. Se escucha un poco más como los inicios, parece ser como del deathstep, una clase de dubstep industrializado, algo así. Creo que del álbum que sacó en aquel entonces, creo que sí era uno de mis favoritos. Yo no sé qué le pasó a la banda, creo que tal vez se separaron por diferencias creativas o no tuvieron el suficiente recibimiento que querían obtener en su momento. Pero es una lástima, la verdad, porque tenía un potencial que incluía de por medio a 3 productores bastante ingeniosos dentro del género del dubstep. Y estas canciones definitivamente son la prueba de ello. Como les había mencionado antes, Space Lasers tenía muy buenas canciones, pero lamentablemente es que sacaba como una canción aproximadamente por año entre bajo movimiento musical. Lo hizo mantenerse muy en perfil y ser un productor de la electrónica bastante de culto, porque no es que muchos lo conocían, pero con esta clase de temas se nota que sí tenía muchísima calidad a comparación de otros productores en su momento. Y debo mencionar, y lastimosamente, es que creo que tenía más calidad que Skrillex, que en su punto máximo. Y si no me creen, escuchen la mayoría de las canciones que tiene Space Lasers, que sean bastante antiguas. 16-bit no tenía muchas canciones, por así decirlo. Creo que su videoclip más popular se llama Dinosaur. Pero escuchen esta clase de canción. Y se distanciaba mucho del género dubstep, que realmente se representaba de igual manera un poco más lento o un poco más agresivo dentro de igual manera, porque depende de qué lado lo estés viendo tú en general.
pero se me hace que la mayoría de sus drops tienen bastante calidad. Bar 9 y Danzig. Esta canción se me hace que tiene un intro bastante extraño para la clase de canciones que hacían estos dos productos. Bar 9 era en su momento muy repetitivo y constante, pero me gustaba mucho la repetitividad que generaban sus drops porque todavía se consideraba un tanto innovador. Actualmente si me pondría a escuchar una canción de Bar 9 creo que no la estaría escuchando de principio a fin porque se me haría un poco largo debido a la repetitividad, pero en esta colaboración como que sacaron lo mejor de ambos productores, o sea de Danzig y de Bar 9. Y fue un poco popular en su momento porque me acuerdo que hasta llegaba a aparecer en comerciales en Telehit. Y es que ya pueden darse cuenta por lo cual ganó reconocimiento este tema especialmente. O sea, empieza como una canción movida a pesar de que forme parte dentro del género del dubstep. Y a la segunda mitad de la canción es donde empieza ya el dubstep, donde se me hace muy disfrutable de igual manera. O sea, no pienso que es de las mejores canciones de su época, pero sí es un tema bastante recomendado, antiguo, que podríamos estar destacando dentro de esas épocas. Soul Rogues es un productor que tenía muchísimo potencial para poder haber llegado un poco más lejos. Y con este tema creo que definitivamente, creo que me podrían dar la razón muchos, y es que empieza muy bien, empieza sublime. Escuchen esta canción de veras de principio a fin. Se me hace bastante innovadora y creo que un tanto adelantado a su época, a pesar de que sea dubstep ya obviamente bastante antigua. La vocalización está 10 de 10, la melodía y el inicio de principio a fin. El drop de esta canción también de igual manera. Este tema lo recomiendo a 100%. A pesar de que en ciertas partes del drop esta canción creo que peca ser un poco de repetitivo, cuando el momento de que no suele ser así, porque ya obviamente al momento de llegar al segundo drop así que se van con esta muy buena recomendación. Es una muy buena joyita del dubstep. Fit Me era muy buen productor y creo que también fue muy adelantada a su época porque se especializaba en muchos otros subgéneros de la electrónica populares de aquellos años del 2011-2010. El electro house, el drumstep, el dubstep. Este tema es un tanto dubstep, un tanto genérico, o sea, podría llegar a ser temas mejores. Y creo que realmente donde se destacaba mucho mejor era un tanto más en el dubstep melódico. Ahí sí creo que tenía un 10 de 10 este productor. Y en el Electro House, muy bien recomendado. Ahora tenemos con uno de los exponentes clásicos del dubstep, Existence VIP, de Excision y Downlink. Este tema también lo pondría como uno de los clásicos de este subgénero del dubstep. Inicia increíblemente bien, o sea, escúchenla también de igual manera de principio a fin. Es muy cambiante, no es repetitiva, o sea, sí llega a repetir los drops en alguna parte, pero sí es muy cambiante, sobre todo en el ritmo de la segunda parte de la canción. Hace como que si estuvieras escuchando un mismo remix de la misma canción dentro de la misma canción. El inicio es totalmente una bomba esta canción. Tal vez hoy en día no suene bastante interesante, pero en su momento esto era escuchar como que otro nivel, otra clase de música. Suena bastante tumbado y ahora escuchen la siguiente parte. Parece que simplemente le pusieron una clase de speed up como lo conocen hoy en día. Pero le añade un segundo aire y implementaron esa técnica del speed up para estar implementando un nuevo ritmo a esta canción. Ahora se viene la tercera parte de lo mejor de esta canción. Ese flow, ese drop, esa clase de ritmo. Esta canción definitivamente es lo mejor que tiene Excision y Downlink para estar ofreciendo adentro de esta parte de lo que es el género del dubstep. Esta canción también ya es un clásico, muchos la habrán escuchado en su momento. Una lástima porque este productor creo que sí tenía potencial para ser uno un poco más reconocido, pero no hizo nada más interesante que esta canción, y especialmente le estoy hablando por su video music. Pero es una muy buena canción, de hecho, o sea, es cambiante, es variada, no es repetitiva y juega muy bien con los samples.
Ahora, si definitivamente estaba echándole flores anteriormente a Arcasia, creo que especialmente esta es la canción de Arcasia. Esto es lo mejor de lo mejor, a mi opinión personal, de su humilde servidor, que es lo que tiene mejor para ofrecer. Es tranquila, es melódica al principio, y al momento cuando llega el drop, podrá gustarles mucho a algunos, y creo que a algunos tal vez no. Es que parece que la mayoría de las veces suele ser un poco repetitivo cuando llega el drop, pero llega a tener algunas variaciones que la hace ser un poco más melódica al momento de llegar al punto máximo de esta canción. Así que de igual manera se van con la recomendación de este mismo tema. NerdRake también fue un productor bastante pequeño y famoso dentro de su lugar de origen, o sea, no fue muy reconocido, muy pocas personas realmente lo conocen. Puede escucharse un poco repetitivo cuando lo estás escuchando por primera vez, pero ya a momentos suele ser un poco más variado y de igual manera implementa mucho ese estilo, un poco del speed up, pero a la inversa. Sé que no hay mucha gracia y complicación al momento de estar llevando a cabo esta clase de técnicas, pero la verdad es que aquí definitivamente cuando sabes colocarlo en el momento ideal, le añade un segundo plus a esta clase de canciones. Lamentablemente creo que esta canción muere a la mitad, pero bueno. Probablemente para mí creo que es el mejor álbum que ha sacado Figure cuando estuvo con Ousla, la productora disquera principal que había fundado Skrillex después de su obvio popularidad. Que Figure sacó muy buenas canciones y variadas de diferentes subgéneros electrónicos dentro de lo que estuvo haciendo en esta disquera. Esta canción creo que es una de mis favoritas, se especializa un poco más en el drumstep. Y empezamos totalmente brutales. Aquí cambió un poco más el drop, ya no suenan tanto más como antes. Y aquí definitivamente ya es más rápido, esto ya podremos decir que es casi como un complextro. Y agárrense que parece que viene un... Y regresamos con el mismo drop del principio. Esta clase de variaciones son las que realmente me gustaban mucho de las canciones y que no me aburría de estarla escuchando de principio a fin. Realmente la mejor canción que tenga Danzig y la más popular que le haya dado más reconocimiento dentro de este mismo género del dub. Estoy hablando de la canción de Firepower. Y es que intenta ser un poco más diferente a lo que realmente nos tenía acostumbrados en aquellas épocas. Definitivamente esta sí podría ser clase de dubstep de antaño. Hapai creo que era un productor, es que no sé si era de Estados Unidos o no sé si era un asiático, o sea, tiene creo que obviamente sí descendencias asiáticas, pero estuvo participando de igual manera con productores bastante importantes como Excision, Danzig en su momento, pero no sacó tantos temas y pienso que la mayoría de los temas más importantes que pudo haber sacado en esa época es precisamente este. Que sonaban bastante diferentes y únicos en ese momento. O sea, esta clase de canciones era estar totalmente a la onda con esta clase de drops en su momento. Y siendo de igual manera bastante innovadosos dentro de los sonidos que no suenan tan repetitivos y que se esté repitiendo el mismo sonido una y otra vez. Creo que esto solamente aplicaría a la mitad de la canción porque la segunda mitad es casi muy parecida a la primera. Ahora de igual manera uno de los temas muy bien reconocidos y establecidos dentro de mi parte de mis gustos que estaría colocando de igual manera dentro de un top 10 dentro de las mejores canciones del dubstep en general. La verdad es que no tengo palabras como para estar diciendo lo maravilloso que es. O sea, empezando desde el principio parecería que no es especialmente del dubstep. Y tiene tanta simpleza y minimalismo esta canción que podría ser un tanto como una especie de dubstep, pero bastante suave. Es un poco contradictorio, pero creo que se podrán dar cuenta de lo que hablo cuando realmente escuchen esta canción de principio a fin. O sea, trata de ser como que minimalista
pero a la vez como que conservando un cierto grado de brutalidad. No sé cómo expresarme especialmente con esta. La mayoría de los temas de antaño de Kill Sonic se me hacían muy buenos, o sea, era un productor que tenía potencial para seguir brillando, pero lamentablemente es que se quedó ya muy atrás en aquellos años del 2014-2015. O sea, su punto máximo de este productor también fue en 2013-2012 más o menos. Esta canción es uno de los temas que lo prueba de ello. Ahora, ¿se acuerdan que les había estado mencionando un poco de Bar 9 anteriormente? Creo que tiene muchas canciones que se parecen entre sí, pero creo que la mejor canción y donde le atinó a la fórmula que realmente se dio a destacar es especialmente con este remix. O sea, es repetitivo, sí, pero tiene algo que me hace escucharlo como que de principio a fin. Y no sé si solamente sea yo, la verdad. Necesitarían escucharlo de igual manera ustedes, este tema completamente. Así que definitivamente se van con esta recomendación, con esta canción de antaño que yo considero muy buena, a pesar de que tenga ese problema de ser repetitiva. Ahora, esta es una de mis canciones favoritas. Fue con la que realmente yo empecé a amar el melodic dubstep, porque creo que esta traía lo mejor de ambos mundos. O sea, traía el dubstep y música melódica y armoniosa, y especialmente de la mano de, o sea, más bien del oído de este productor de Keswick y Prototype. Prototype yo pensaba que era muy bueno en su momento, pero ya con el pasar de los años me di cuenta que no era tan bueno, como que le faltaba algo en sí. Pero al momento de combinar sus habilidades con este productor, me gustaban mucho las canciones que llegaban a hacer estos dos cuando combinaban sus estilos. Esta canción es una muy buena prueba de ello y comienza muy bien melódica, pero suele ser un poco más agresiva en ciertos momentos sin perder el ritmo de esta canción. Esta primera parte suena armoniosa, tranquila, pero llega en un punto donde todo esto se pierde y trata de hacer un poco de más brutal la canción, sí, tampoco de igual manera perder el ritmo que lo caracterizaba este mismo. Increíble este tema, muy bueno, todavía lo sigo disfrutando a día de hoy y creo que eso quiere decir mucho sobre la calidad de esta colaboración. Ahora escuchen este tema que se me hacía muy brutal en su momento. Yo pensaba que esto ya estaba llegando a otros niveles de brutalidad, y este productor no tiene mucho reconocimiento que digamos también. Se me hace muy brutal y bueno para la época en la cual obviamente lo estaba escuchando, que esto ya era 2012 más o menos. De este productor ya no supe más, pero creo que esta fue la mejor canción. Ahora preparen sus oídos para esta otra joyita que les tengo que mencionar, o más bien tengan la recomendación de escucharla completa, porque obviamente yo no se las puedo poner aquí completamente por problemas de copyright. El inicio de esta canción es sublime, o sea, utiliza una de las bandas sonoras pues más características dentro del terror y la ficción. Utiliza, creo que no sé si es la banda sonora de Predator, pero me gusta mucho el inicio de esta canción. Con esta clase de sinfonías que se parecen mucho al clase de la intro que manejaba Code Pandorum cuando recién se dio a destacar. Pero definitivamente aquí esto sigue siendo dubstep, o sea, un dubstep de antaño. Recuerden que aquí todavía no existían esos subgéneros del Death Row, del Deathstep, ni nada por el estilo. La composición de la mayoría de este tema en su drop es de lo mejor que he escuchado en su momento. Tiene bastante calidad y juega con bastante estilos y clases de sonidos que se escuchaban en esos años con el dubstep. Sonidos que aún no habíamos escuchado de ningún otro productor, y creo que me atrevo a decir que también de igual manera estaba muy adelantado a su tiempo este productor. Lastimosamente es que no me di la tarea de escuchar más de este productor, pero creo que no sé si realmente le lleguen al nivel de esto. Ahora creo que sin lugar a duda, creo que esta es la mejor canción de Danzig. Esta ya tiene sus años y también de igual manera forma parte de aquel patrimonio que empezó a crear el dubstep en aquellos años del 2009, cuando recién se estaba popularizando en el norte de Estados Unidos. O sea, es muy tranquila,
y a la vez un tanto cambiante. O sea, no podríamos decir que es un tanto repetitiva, pero se le justifica porque creo que este es uno de los precursores que ayudó a estar fundamentando mucho mejor aquellos sonidos que nos traía el dubstep en aquellos años. A pesar de ser simple esta canción, yo la considero todavía a día de hoy bastante disfrutable, especialmente si te gusta mucho el género del dubstep cuando recién estaba empezando. Ahora sí, esta canción es una joyita 10 de 10, creo que definitivamente representa lo que es estar dentro de un estadio lleno de varios productores donde puedes estar escuchando música dubstep bastante underground, que no sea simplemente la de... Esta canción salió en la época dorada de Skrillex, pero pasó muy desapercibido porque todo el mundo estaba escuchando a Skrillex. Lamentablemente eso le robó mucho protagonismo a muchos otros productores que también estaban empezando, pero que de igual manera estaban empezando muy bien, y esta canción es una verdadera prueba de ello. Lamentablemente Helicopter Showdown no tiene algunos temas que lleguen a la calidad de esta gran obra que llegó a ser representar en su momento, con especialmente un tema que no es un tema propio, o sea, es un remix, pero creo que lo mejoró definitivamente. Escuchen este tema del principio a fin y los teletransportará a la época donde el dubstep estaba en la gloria de aquellos años del 2012. Ya solía ser bastante agresivo, bastante brutal, pero empezaba de una manera bastante melódica que tal vez no te esperaba. Con esta clase de temas sí definitivamente me dan ganas de estar algo más alterado para estar escuchando esta clase de canciones, pero definitivamente 100% recomendado este tema en específico. Muy buena joya del dubstep de aquellos años. Probablemente también una de las mejores canciones de Team Ismac, o sea, un remix de Katy Perry, de la canción específicamente de E.T. Y escuchen cómo empieza la canción. Giro de 360 grados, donde cambia totalmente el estilo de la canción y suele ser más brutal de lo que... No es repetitiva, también juega con bastantes estilos de drops en su momento. O sea, no suele cometer el pecado de repetir una y otra vez el mismo sonido. Muy bien recomendada esta canción. Esta canción también es una de las mejores canciones que pudo haber hecho Kill the Noise. Representa muy bien lo que es... No voy a mencionar nada más específicamente sobre este tema porque ya muchos ya lo habrán conocido si es que llevan escuchando dubstep durante bastantes años como yo. Ahora, otra gran joya recomendada de Keswick, y es que definitivamente es que sí o sí deben escuchar las canciones de Keswick de entre los años 2011 a 2014. Creo que fue su punto máximo donde este productor traía canciones muy buenas, entre ellas este tema especialmente, que solía ser tranquilo, relajado, pero en cierto punto también de igual manera llega a ser bastante brutal para la época y sigue manteniendo una frescura que hoy en día sigue siendo bastante disfrutable. Yo no sé qué le pasó al dubstep hoy en día, o sea, escucho esta clase de temas y es que como no darle la razón a las personas que decían que la música, las cosas de antes en general eran mejor que las de ahora. O sea, no sé, me quedo totalmente en el pasado. No diga que haya canciones malas, que todas las canciones sean malas actualmente, pero con temas como este es que palidece mucho la mayoría de las canciones que sueles escuchar sobre estos géneros ya actualmente. Ay, también Terrabita también fue uno de mis productores favoritos que me gustaban mucho en esa época. O sea, descubrí su álbum en el cual se ve esta portada y todas las canciones son 10 de 10, o sea, todas me gustaron la verdad, y cada una más diferente a la otra, tomando diferentes estilos del dubstep, género del dubstep, o sea, el drumstep y cosas así por el estilo. El inicio de esta canción es muy bueno, o sea, toma prestado un ritmo que ya habíamos escuchado anteriormente, no me acuerdo en dónde, pero creo que no es un tanto original. Como que creo que se me hace la mejor representación de estar trayendo un poco el estilo desastroso del thrash y el thrash metal de los años 90, pero a un estilo del dubstep de los inicios del 2010. O sea, yo sé que hay mejores representaciones que representan un poco más esta clase del death metal, pero esto es como que lo más que se le acercaba en aquellos años. Y a día de hoy lo sigo disfrutando bastante. Este tema también
está muy olvidado. Tiene bastante calidad, o sea, es dentro del género del dubstep, pero es un dubstep experimental. La experimentación le salió bastante bien y favorece bastante la canción de principio a fin. O sea, es melódica. Escuchen esta canción de principio a fin. Es larguita, sí. Prueben escuchándolo con audífonos. O sea, la sensación que te provoca, definitivamente siento que te transporta a otro mundo. Tiene tanto como melodía, tanto como drop, y todo van armoniosamente. O sea, este productor yo no he escuchado nada más. O sea, este es el primer y único tema que he escuchado, y es un tema bastante antiguo también de igual manera, pero pasa totalmente desapercibido, y te lo recomiendo muchísimo si te gusta mucho el dubstep de antaño. Se sale totalmente del esquema de lo que conocíamos del dubstep, ya que en su momento no le di la atención suficiente y la tenía ahí simplemente porque era buena. Cuando puse música de dubstep en aleatoria que yo tenía, me salió esta canción, y en años recientes me di cuenta que estaba muy adelantada a su época. Esto no era dubstep, esto ya es como que encontrar el balance perfecto entre la melodía y el dubstep. La melodía de gran calidad. Así que muy bien recomendada esta canción. Oh sí, aquí tenemos una de mis favoritas, que la escuchaba mucho en esa época del 2013, cuando el dubstep estaba en su punto más. Canción de Problematic, una colaboración entre Keswick y Prototype, donde yo pensaba que era el dúo perfecto del dubstep. O sea, no había nada mejor que estos dos productores, que no me gustara mucho en sí en su momento. El drumstep en aquellos años se me hacía bastante brutal, y todavía se me sigue haciendo brutal. Creo que muchas canciones del Tear Road creo que palidecen un poco ante esto, porque esto sí realmente tenía ritmo, no como el Tear Road, que simplemente son sonidos bastante agresivos. No quiere decir que no me guste tanto, pero esta clase de canciones se me hacen más duras y agresivas, con un ritmo de por medio, que es lo más importante de la Problematic. 100% recomendada para si quieres escuchar algo de antaño y brutal. Ahora creo que esta canción de igual manera creo que se me haría muy buena para estar metiendo en épocas de Halloween, porque la canción se llama Psychopath. Igualmente del productor Basex, que es el productor que ya había mencionado anteriormente, que fue con el que empecé el género. Como me gustaba mucho la primera canción que había escuchado de él, que se llamaba Castration, me di la tarea de buscar otros temas parecidos, y en su mayoría pues no tenía muchos temas en general, pero definitivamente este fue uno de los temas que más me gustó de este mismo producto. Y es que esta clase de drops no los escuchaba en ningún otro productor. O sea, se me hacía bastante original, y en lo personal creo que tenía algo que me gustaba mucho en esa época. Y actualmente todavía lo sigo escuchando, estas canciones. Esta canción se me hace como que también fue muy adelantada de su época. O sea, ya es una canción de poco más de 10 años, y el dubstep ya había pasado por algunas evoluciones. No tantas como las tenemos hoy en día, pero por ejemplo SL se especializaba un poco más en música drop, pero también se especializaba también un poco más en dubstep. Esta canción llamada Pterosaurio, pues obviamente aparte del nombre, que es un pterosaurio, me gusta mucho de principio a fin. O sea, se me hace también muy melódica, y suele ser un poco repetitivo, eso sí, se van con esa advertencia. Pero suele ser repetitivo, que creo que es agradable a su manera de ser. Se van con esta recomendación porque un pony verdoso. Frenic también me gustaba mucho en su época. Creo que también lo hubiera catalogado como los mejores dentro del dubstep de aquellos años del 2002. De igual manera junto con los productores de Keswick y Prototype. Pero Frenic definitivamente creo que muchos de sus temas envejecieron mal. O sea, en su momento decía que me gustaban mucho y eran bastante brutales, pero escuchando la mayoría de los temas pienso que envejecieron muy mal, porque son bastante repetitivos y ya se me hacen bastante aburridos. Creo que el único tema en sí un poco rescatable, pero no demasiado, podría ser este de Quantum Shock. A pesar de que no sea dubstep al 100%, sino es más bien una especie de mombacore, un mombatón o un mombacore. Ahora esta canción también es una gran joyita, como se les mencioné anteriormente que Keswick no bastara. Ahora una combinación con Frenic
definitivamente era 10 de 10. Era tener el éxito asegurado en esa época. Yo veía esta clase de colaboraciones y decía, es una canción que va a ser muy buena. Y sí, especialmente empezamos muy bien. Parece ser una clase de rap al principio, pero como este es un remix entre estos dos productores, tendría que haber algo brutal por ahí. Frenic tenía muy buenos drops, pero lo que le faltaba a ese productor era un poco más de ritmo, implementar esos drops para que vayan un poco más de la mano, para que se escuchara a la vez armoniosa y brutal la canción. Cosa que Sweet era muy bueno en ello, y al momento de combinar sus drops era definitivamente lo rompían totalmente. Pero la segunda parte de la canción es un tanto diferente al primer drop que escuchamos. Y resaltaba un poco más el estilo aquí, de igual manera, de Frenic. También que recuerdo, esta fue con una de las canciones que también empecé a escuchar, y no fue para mal porque fue una muy buena canción, de igual manera que no fuera también obviamente de la mano de Skrill. Y yo pensaba que Adventure Club se especializaba en esta clase de canciones, pero creo que esta era la canción más brutal que tenía en su tiempo, a pesar de que hoy en día ya no la considera como brutal. Pero se me hace muy innovadora porque empieza sampleando de una manera bastante melódica y armoniosa, y al momento de llegar al drop, podrás decir que no podría ser la gran cosa, pero en su momento esto era estar escuchando algo bastante novedoso. Sin mencionar que la segunda parte del drop cambiaba totalmente de estilo y se convertía en un glitch, que era lo que más me gustaba en aquellas épocas en las que los productores variaban de estilos en una sola canción sin específicamente obtener un remix ajeno de un tercer productor. Yo esta canción la considero también de igual manera que es una joya antigua dentro del dubstep. Pido también de igual manera era muy buena en su época, era uno de mis productores favoritos, pero esta canción era especialmente del dubstep y él no se especializaba en eso, se especializaba un poco en thrash electro y un poco de complextro, pero al momento de hacer esto pues no le quedó mal. No le recomiendo al 100%, pero definitivamente creo que le echen un ojo. Ahora, ¿recuerdan la canción, lo que les había mencionado de Frenic anteriormente? Creo que definitivamente esta es la única canción en sí que se salva, que pertenece un tanto más dentro del género y pertenece un tanto a la variación del drumstep, pero que de igual manera se me hacía uno de sus mejores temas. Suele ser bastante repetitivo, pero creo que la sensación que te genera es más bien de que es una canción más cool del momento, o sea, de aquellos años. Ahora esta canción de igual manera yo en su momento no le había prestado demasiada atención porque estaba cegado con otra clase de canciones como Skrillex, pero al momento de escucharla en años recientes descubrí que muy buena la verdad, y es que Candyland en sus mayores puntos llegaba a ser bastantes canciones bastante variadas, tanto de electro, complextro, y esta fue creo que la primera vez que intentaba hacer algo diferente en sí como dubstep y drums, de lo cual tenía la característica singular de que era bastante cambiante, o sea no es 100% dubstep, llega a cambiar de drop y de ritmo a la segunda parte de la canción. Aquí ya le agrega un poco más de drum and bass. Y aquí un poco más de drum step. Así que sí, definitivamente esta canción muy buena para la época. Una joya también oculta dentro del género del dubstep. Dirty Monkey tiene buenas canciones en sí en general, pero la mayoría de las canciones por las cuales se les reconocen es más bien por un dubstep un poco más tradicional dentro de su época y el contexto histórico que representaba. Ahora, esta canción se sale un poco del esquema y es un poco más melódica y rítmica a su vez, además de que, como podrán estar escuchando de fondo, no simplemente se escucha drops y ruidos a lo loco, sino que también de igual manera tenemos esta implementación de esta voz de una persona estar cantando en el fondo. O sea, esto le añade definitivamente puntos a esta canción y la hace
muy disfrutable estarla escuchando de principio a fin. Es toda una experiencia escuchar también de igual manera. Denle una oportunidad, escúchenla completa y obviamente estén utilizando audífonos para estar escuchando esta canción. Les juro que no se arrepentirán por estas recomendaciones que les estoy mencionando, que escuchen estas canciones completas de principio a fin con audífonos.